Bueno, muy buenas noches a quienes se conectan y a quienes escuchan en diferido. Bueno, hoy nos toca un tema muy interesante y muy capital. Y qué coordinación que podamos tocar este tema en este momento de eclipses, ¿no? Los eclipses suelen mover mucho las energías. Y bueno, y es un tema que, bueno, como lo vamos a ver en la clase, es muy importante. Y para dar apertura a este tema, es importante entender algunos conceptos que tienen que ver con las leyes universales y con lo que experimentamos en esta humanidad y experimentamos en nuestro camino interior. Y es un concepto muy concreto, que es ley y que se aplica en todo, ¿no? Y que es cuando algo queda reprimido, garantiza su existencia. O sea, cuando queremos reprimir algo, lo que hacemos a nivel interno y en el plano espiritual es garantizar su existencia. O sea, termina generando el efecto contrario del que creemos con nuestra mente. También lo podemos entender este aspecto de la ley, que es lo que no se verbaliza, no se puede apropiar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un síntoma o con un problema que tengamos. Hablamos también en clases pasadas sobre la confesión, por ejemplo. Lo que no verbalizamos no podemos apropiarnos de eso. ¿Qué significa? No podemos transformarlo. Entonces eso nos empieza a transformar a nosotros. Y es algo muy básico de entender porque precisamente este tema, que ya voy a enunciar su título, es un tema que no está correctamente verbalizado y es un tema que ha sido reprimido incluso cuando la religión ha hablado mucho de este tema, pero lo ha hablado obviamente en sombra, en represión. Y para entrar en este tema es importante entender tres aspectos de cómo funciona este mecanismo de represión y cómo se va refinando y en qué termina de alguna forma, ¿no? Y son tres aspectos que lo voy a explicar de una forma muy simple y muy concreta, que tiene que ver con la represión, la renegación y la forclusión. Son tres aspectos de un mismo movimiento, de alguna forma, ¿no? Y el reprimir, ¿no? Y considerando este tema que estamos tocando, que es un tema reprimido, el hecho de reprimir es un mecanismo inconsciente que aparta deseos, recuerdos, fantasías, que nos generan conflicto. O sea, si algo nos genera conflicto, nuestro inconsciente lo va a reprimir. Y eso que se reprime vuelve hacia nosotros a través de sueños, por ejemplo, los soñamos a la noche, o por ejemplo tenemos síntomas en el cuerpo físico. Sabemos que cuando tenemos un síntoma en el cuerpo físico, es algo que venimos de alguna forma reprimiendo en nuestra vida y no pudimos captar ese referente que nos estaba diciendo, che, acá hay algo para transformar, acá hay algo para corregir. Entonces de eso surge un síntoma, que la misma palabra lo dice, no es algo que tenemos sin tomar. O sea, no lo tomamos en la conciencia, lo reprimimos, por lo tanto vuelve en forma de síntoma. Y hay un refinamiento de esto que es la renegación, renegar de eso, ¿no? De aquello que no queremos ver. Pero la renegación tiene una sutileza que es, hay una percepción de eso, pero hay una negación de eso. O sea, lo veo, lo reconozco, pero lo niego. Entonces empieza un doble juego ahí en la conciencia, que es saber algo y actuar como si no. Como si eso no fuese así, como si eso no existiera, pero en realidad lo sé. Entonces eso tiene que ver con la renegación. Y cuando esto se refina aún más y más, termina en la forclusión, en forcluir. Y la forclusión es la exclusión radical, inclusive a nivel simbólico. O sea, ni siquiera sabemos que lo sabemos. Ni siquiera tenemos la concepción de que estamos ignorando algo. Entonces, este es el mecanismo más fuerte, porque forclusión también se puede
entender cómo me aíslo de eso, pero al aislarme de eso se manifiesta en lo real. O sea, me explota en la cara. Ese sería, digamos, estos tres aspectos de la represión, la renegación y la forclusión, que de alguna forma son tres aspectos por los cuales ha pasado el tema central de síntesis de este anillo codónico de las pruebas finales, que tiene que ver con lo que en otras culturas, y en todas las culturas está nombrado este tema, lo han nombrado el Sheol, la Gehenna, el Hades, el Averno, el Jahanam, el Orcus, el Nifiel, el Naraka, el Diyu, el Xibalba, el Mixtlán, o sea, muchas palabras en muchas culturas que no se han conocido entre sí para nombrar una misma cosa, y que es el infierno. ¿Y por qué decidí empezar con este tema en la síntesis del anillo codónico de las pruebas finales? Precisamente, si recuerdan en la primera clase, hablando del Sidi, del olvido, el autor tiraba una frase que la arrojaba ahí y no la profundizaba muy profundamente, pero lo deja dicho, ¿no? Que dice: las tres grandes estadios del despertar humano se reflejan aquí, en el anillo de las pruebas y en los tres codones finales del ADN. El primer estadio, representado por la 33 sombra, el olvido, consiste en darse cuenta de que estás en el infierno, o utilizando las palabras de la primera noble verdad de Buda, de que toda la vida es sufrimiento, ¿no? Entonces, por eso decidí trabajar con este tema, sabiendo que, por un lado, se ha hablado mucho del infierno, pero a la vez seguimos sin comprenderlo en profundidad, en esencia. Y actualmente está siendo reprimido, está siendo renegado, está siendo forcluido, ¿no? Y lo vemos en la sociedad moderna, ¿no? El infierno que nos rodea, o aspectos del infierno que rodean en muchas áreas de lo que es la humanidad como un todo. Siempre estamos hablando de la humanidad como un todo. Después cada uno de nosotros experimenta ciertas dimensiones de esa humanidad. Por lo tanto, siempre estamos hablando de lo universal y cada cual lo llevará a lo particular. Y es muy importante esto porque el infierno como concepto y como lugar real, ¿no? y una fuerza real, tiene estrategias para seguir vivo, ¿no? Que una de estas estrategias es reprimir, renegar y forcluir, ¿no? Que como humanidad somos expertos en ignorar lo que no nos gusta. Pero ahí la mayor estrategia del infierno es hacernos creer que no existe. Esa es la mayor de todas las estrategias que tiene el infierno. Hacernos creer que no existe. Y entender, y que nos empiece a interesar este tema del infierno, y ya vamos a ver por qué nos tiene que interesar y mucho, porque si nos servimos de todas las tradiciones antiguas que han legado el conocimiento, que no se han conocido entre sí, han legado este conocimiento de la vida, de cómo funciona la vida, de cómo funciona la ley, como consecuencia de las leyes universales, tenemos que entender que no podemos prescindir del infierno. No se puede prescindir de atravesar ese infierno y de entender en esencia qué es el infierno, ¿no? Y entendiéndolo como lo vamos a ir desarrollando. Entonces, la idea de esto es, primero, que nos quede bien claro cuando nos servimos de la ley, y este espacio es un humilde espacio para realmente generar herramientas o formatos o encuentros para poder comulgar con esa ley, que cada uno comulga en su corazón con la ley universal, con Dios, con las leyes universales. Por un lado, que no podemos prescindir del infierno, o sea, de atravesar el infierno, el propio inframundo, como lo vamos a ver. Y por el otro lado, entender de que también se trata de una decisión de atravesar el infierno. Y la mejor forma de atravesar el infierno es decidir atravesarlo. O sea, como dicen las culturas chamánicas, cazar al cazador. No es de lo que nos libera de ser presas.
Y entender también de que no podemos ingresar al espacio sagrado, nuestro espacio, nuestro mundo interno, sin atravesar al diablo. Vamos al infierno y le vamos al concepto del diablo. Porque precisamente la cultura moderna y sobre todo todas las que son corrientes New Age nos dicen que hay que escapar del infierno, ¿no? Y que mejor del diablo ni hablemos. Mejor del mal ni hablemos. Pasa inclusive en las familias, ¿no? Mejor de lo que pasó entre la tía y el tío no hablemos, ¿no? Y ahí se van reprimiendo todas las situaciones horribles, se van renegando y se van forcluyendo. Un ejemplo concreto de un nivel de forclusión también es cuando llegamos al punto de que un síntoma habla tan fuerte que de repente, no sé, experimentamos un tumor en algún lugar del cuerpo y sin embargo no corregimos lo que hay que corregir. O sea, no escuchamos, no vemos lo que está ahí absolutamente expuesto y no entendemos el mensaje, ¿no? Es tal el nivel de disociación que tenemos, y tenemos que entender este nivel de disociación porque es un nivel y un mecanismo que vive en todo ego humano. Entonces, enfrentarnos a este infierno, atravesar a este infierno, también implica conocer todos sus mecanismos, todas sus estrategias, inclusive la principal. ¿No? Como hablamos, ¿no? De hacernos creer que esto no existe, que el infierno no existe. Y precisamente todo lo que es la New Age y la cultura moderna nos estimula como a omitamos esa parte, pensemos en positivo. ¿No? ¿Han visto eso? Pensemos en positivo, vamos a elevarnos, pensemos en positivo, que si bien es muy importante cultivar el pensamiento elevado, positivo, de verdad, no hacernos creer que pensamos en positivo, sino realmente cultivar eso, pero cuando eso es artificial, ese acto artificial es la mejor forma de entrar en el infierno. Y voy a poner un ejemplo muy concreto que nos ha atravesado en el 2020. Siempre me encanta poner este ejemplo porque la verdad que da para linkearlo con todo, ¿no? Esto de, tenés que escapar de un virus, ¿no? Te doy una vacuna. Y ahí viene la sutileza, ¿no? Que el infierno lo que hace es te ofrece algo para escapar del infierno, pero en realidad te está metiendo más en el infierno. Y es un mecanismo muy sutil y ya vamos a ver por qué. Porque este acto de entrar y de empezar a considerar el infierno en nuestra vida para que ese infierno no tenga poder sobre nosotros, porque ese es el objetivo, que ese infierno no tenga poder sobre nosotros, esas frecuencias de sombra no tengan poder sobre nosotros, es empezar a conocerlas y empezar a considerarlas. Y entender que este acto de trabajar con el infierno también se trata de empezar a danzar con algo que también recluimos, que reprimimos, que renegamos y que forcluimos, que es el tema de la muerte. La muerte y el infierno, ¿quién quiere hablar de la muerte y el infierno? No, por favor. A mí hablarme de la vida, del paraíso, de la muerte y el infierno, no. Es muy típico esto. Y de hecho se trata, y también de esto habla la clave 28, cuya sombra es el sin propósito, ¿no? Cuando sentimos que no tenemos propósito en la vida, que esto es, yo diría, la gran epidemia de hoy en día, es esta sensación de no tener propósito, es precisamente porque no estamos danzando con la muerte, no estamos, por desconocimiento, por ignorancia, por condicionamiento, no estamos queriendo atravesar el infierno, no queremos saber nada con el diablo y no queremos saber nada con la muerte. Entonces el objetivo de esto, y el objetivo también de estos estudios que tienen que ver con, en este caso con claves genéticas, pero es el estudio de la ley en sí, tiene que ver con aprender a danzar con la muerte, aprender a danzar con el diablo, aprender a danzar con el infierno. ¿Por qué con la muerte? Para que no sea la muerte quien nos lleve a nosotros en esta danza hacia donde ella quiere ir, la muerte, sino que seamos nosotros, al danzar con esta muerte, que la llevemos a que muera lo que nosotros queremos que muera y que no muera lo que no queremos que muera. Y eso es válido. Entender que la muerte también tiene una función positiva. Inclusive cuando estamos en un momento de transición donde no sabemos
hacia dónde ir o qué hacer, es lo más lógico, es invitar a la muerte. Que venga la energía de la muerte, reconociéndola como un aspecto más de lo divino y entendiendo de que en sí el concepto de muerte no existe, pero como cambio de ciclo, como transformación simbólica existe, la invitamos a que ingrese en nuestra vida y que muera todo lo que tenga que morir. Así dejamos de alimentar aquello que debe morir, porque siempre hay cosas que tienen que morir dentro de nosotros, si fuera también. Y la única forma que puedan hacerlo nuevo es que muera lo viejo. Entonces, empezar a desarmar este concepto y este miedo que tenemos a hablar de la muerte, muy arquetípico, muy cultural, muy tabú, es un tema extremadamente tabú, es importante porque... Y ahí vamos a otro aspecto sutil de esta New Age, de esta cultura de la cual nos tenemos que vaciar, ¿no? Esta cultura New Age, que tiene esta estrategia porque obviamente es una creación del diablo y del infierno. La New Age es una creación del diablo y del infierno, que nos miente con la verdad, ¿no? Este es el gran engañador, ¿no? El gran engañador. Porque nos dice, la New Age, todo se trata del amor. Y hay todo un romanticismo alrededor del amor. Y es verdad que todo se trata del amor. Pero en realidad, ¿qué es el amor? ¿No? Y podemos empezar a abrir un montón de puertas con respecto a qué es el amor. Y el objetivo no es entrar en la filosofía, sino poder verlo desde un punto de vista muy concreto y muy claro que tiene que ver con la etimología misma de la palabra. El amor significa sin muerte. Amor, sin muerte. Amor también lo podemos entender como vida eterna, sin muerte. Reino de los cielos, vida eterna, amor. Estamos empezando a hacer linkeos ahí, con el significado etimológico de la palabra. Claro, si realmente queremos ir al amor y entendemos que el amor es lo más importante de todo, y bueno, inevitablemente hay que estar frente a su polo opuesto, que es la muerte. O sea, para avanzar hacia el amor, hay que encontrarnos con la muerte. Lo linkeo de vuelta con la clave 28, la sombra del sin propósito. Cuando sentimos que no tenemos propósito en la vida es porque, en última instancia, capas y capas y capas y capas profundas, clave 28, es porque todavía no hemos trascendido el miedo a la muerte. Y si le tenemos miedo a la muerte, no podemos cumplir jamás nuestro propósito. Por eso, el amor tenemos que enfrentarnos con la muerte, estar cara a cara. Y ahí empezamos a linkear porque si queremos caminar en el amor y entendemos que el amor es sin muerte y entendemos que el amor también tiene que abrazar a la muerte, ¿qué es lo que está en el medio, entre medio del amor y de la muerte? 2 puntos. El infierno. En el medio del amor y de la muerte está el infierno. Y ahí es donde empezamos a entender, ¿no? El por qué, clave 33, la eterna rueda del samsara, que hablaba, ¿no? La sombra del olvido, de olvidarnos de quiénes somos, de a qué hemos venido, del porqué de la rueda del samsara, de reencarnar y olvidarnos. Porque precisamente nos reencarnamos, volvemos una y otra vez. Y reencarnarnos nos lo podemos entender como una vida a otra, o lo podemos entender como ciclos de nuestra vida que mueren y renacen, somos seres diferentes, o inclusive lo podemos llevar a lo más cotidiano, todos los días reencarnamos, todos los días volvemos al cuerpo y empezamos un nuevo día. Entonces se puede analizar de muchos niveles, pero en esencia entender que el principal objetivo de aquí, de estar aquí en esta carne, es trascender el infierno. Es trascender el infierno. Y si nos vamos al punto de vista más técnico, que voy a tocarlo por encima, porque no es el objetivo de hoy, porque abre muchas puertas, pero en realidad encarnar aquí en este planeta, como está en este mundo caído, que tiene todas las maravillas disponibles habidas y por haber, pero que está caído, el objetivo
del por qué una y otra vez nos encontramos con los mismos paquetes a transmutar, es porque venimos a aprender a trascender los 4 subplanos inferiores de lo que es este mundo, ¿no? Y podríamos abrir el tema de los planos de la conciencia, los 7 planos, las 7 subdivisiones de cada uno de los planos, el plano astral, el plano mental, bueno, es un tema extenso. Pero básicamente entender que hay 4 subplanos que corresponden a lo que se llama el infierno. Son 4 subplanos. Y dentro de esos subplanos tenemos el más pesado, donde están todas esas frecuencias de odio, de miedo, de violencia, de energías capitales, de pasiones exacerbadas, ¿no? Fuerzas capitales todas exacerbadas, ¿no? Son dimensiones en la conciencia. Y entendamos esto que estoy nombrando, digamos, abrazando a todo el planeta. O sea, estas dimensiones infernales que se superponen y que inclusive podemos ir a una villa cerca de donde vivimos y entramos a un infierno, ¿no? O cualquier otro lado, digo. Eso es muy ambivalente, de acuerdo de dónde estemos y dónde esté nuestra conciencia. Pero son como radiofrecuencias, ¿no? Que las vamos sintonizando y en cualquier lado se pueden sintonizar todos. Tenemos que estar atentos a ver qué estamos sintonizando con nuestra radio. Está el otro subplano que tiene que ver con las pasiones egoístas, los vicios, los celos, la envidia, la codicia. Todo muy humano, ¿no? Imaginemos millones y millones de personas atrapadas en todo esto, ¿no? En vicios, ni hablar, en celos, envidia, codicia, que lleva a la brujería y que lleva al enfrentamiento, etcétera, 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 etcétera. Seguimos subiendo de plano y nos encontramos con algo un poco más sutil, que son los deseos personales, las ambiciones mundanas, la competitividad, todos los anhelos mundanos del yo, todo lo que como cultura tenemos como lo máximo, son nada más y nada menos que anhelos de nuestro yo, de nuestra programación, de nuestro condicionamiento. Y eso, una revisión de cada quien, ¿no? Que es, aquello que estoy deseando, ¿es realmente lo que... ¿Quién más desea eso? Digo, porque es muy común encontrarse con, bueno, quiero tener mi casa, mi auto, mi perro, e irme de vacaciones. Y queda ahí. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de esta subdimensión, ¿no? Que nada de esto está mal, ¿eh? Simplemente poder conmensurar cómo funciona esta jerarquía de dimensiones y entender a qué vinimos aquí, a trascender todo esto. Y el cuarto subplano, que tiene que ver con lo más cercano y que considero que es el puente en el cual quienes estamos siendo atraídos por la ley, quienes estamos siendo atraídos por la instrucción y que entendemos que hay un objetivo mucho más grande que sobrevivir, sino que tiene que ver con la trascendencia, con la iluminación sin tenerle miedo a la palabra, con la liberación, ¿no? con el despertar espiritual. Considero que es un punto clave esta subdivisión, de alguna forma, que es un plano de transición, ¿no? Es uno de los 4 planos inferiores del infierno, que tiene que ver con esta transición, ¿no? Con donde experimentamos de alguna forma afectos, simpatía, amistad, ¿no? Todavía sigue siendo personal, pero hay un poco de altruismo, pero tiene una particularidad. Todavía se mezcla el luminoso con lo denso. En este cuarto subplano que estamos hablando ahora, ¿no? Entendiendo que son estos 4. Otra forma de entender a estos 4 subplanos infernales corresponden a los 4 jinetes del Apocalipsis. Todo lo que se refiere al dominio de la ciencia, la política, la economía y la religión. Esos son los 4 subplanos del infierno, dominados por esas fuerzas. Ciencia, política, economía y religión, los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, entender que como humanidad, como un todo, estamos atrapados en esas frecuencias infernales, cada uno en su particularidad, y que venimos a trascender eso, y que si no trascendemos eso, vamos a volver a seguir, se va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta el infinito, porque es eterno.
es un buen momento para que nos interese como humanidad, ¿no? Porque, y esto es muy típico de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Al no interesarnos en el infierno nos viene a buscar. Fue lo que pasó en el 2020. No nos interesa como sociedad quién domina el mundo, cómo se domina, qué hacen las corporaciones, quién cuida mi salud, quién no la cuida, los políticos, lo mismo de siempre. Al no interesarnos eso, y hablo en términos generales, siempre aclaro esto, eso después viene y se hace carne, y cuando se hace carne se transforma en algo imparable. Y esto de comprender el infierno y el propio inframundo particular de cada uno es la esencia de aquello que llamamos hacer terapia. O sea, realmente si estamos buscando la energía de la cura cósmica y universal, se trata de atravesar el propio inframundo. No hay menos que eso. Todo lo demás son caminos, avanzar un poquito, parches también por momento. Lo vemos, por ejemplo, en la medicina moderna. Es un parche absoluto. La psicología moderna, la terapia eterna, ¿no? La terapia eterna de nunca repuntar. Esto de la terapia como reinsertar a un individuo que no se puede insertar en la sociedad y reinsertarlo en una sociedad completamente enferma. ¿Qué es lo que proponen los paradigmas hoy de turno? Lo que propone la terapéutica, que se llama terapéutica, ¿no? Entonces, si entendemos que este camino hacia la iluminación, este camino hacia la trascendencia, este camino hacia la liberación, este camino hacia el reino de los cielos, implica trascender el infierno, ya no le vamos a tener miedo a eso. ¿Por qué? Porque todo lo que podemos nombrar, nos podemos apropiar de eso. Y ya vamos a ver este mecanismo sutil de por qué es importante entender estos temas. Y lo digo porque me ha tocado en mi vida trabajar mucho en esos niveles. Incluso en nivel de exorcismo, de limpieza de energías muy densas. Y lo aprendí porque desde niño tenía esa sensibilidad. Y esto es testimonio ya personal. Y me daba cuenta de la resistencia que había de hablar de estos temas. Porque en realidad nos da miedo. Alguna persona se resiste a hablar de estos temas porque tiene miedo. Y una persona con miedo no se puede liberar. Hay que enfrentar el miedo, hay que enfrentar la muerte, hay que enfrentar el infierno, hay que enfrentar el diablo que está ahí, ¿no? Y también entender esto, y esto es un concepto extremadamente sutil, pero que también estamos en un punto de maduración en la cual vamos a tener que integrar, que es entender que tanto el infierno como el diablo, como conceptos, son otra cara de Dios. Si no queremos ver el infierno, si no queremos ver el diablo, si no queremos ver lo infernal, si no queremos reconocerlo, estamos dándole la espalda a Dios. Porque Dios es una unidad. Se repite mucho, ¿no? Que Dios es uno, Dios es la unidad, la unidad, la unidad, pero de lo malo no me hables. Bueno, entonces no es unidad. La unidad es todo. No el aspecto que me guste y el otro no. Y son temas muy sutiles. Son fibras muy sutiles que hay que navegar. No hay que llegar a una conclusión así rápida. Hay que digerirlo. Porque negar al infierno es negar a la inteligencia universal negativa, que es otra forma de llamar a estas fuerzas infernales, digamos, el lado oscuro de la fuerza, según Star Wars. Entonces, realmente si nos interesa lo divino en nosotros, si nos interesa la esencia, también nos tiene que interesar el otro aspecto. Porque parte de trabajar aquí en la dualidad es integrar ambos polos. Es operar con todos los polos, no tachar a un polo. Si yo quiero generar electricidad, necesito del polo positivo y del polo negativo, si no, no hay electricidad. Si no, no hay conexión con el espíritu. Y eso es un trabajo muy, muy sutil, muy interno, y que cada vez, obviamente, se tiene que manifestar más en el plano de las tres dimensiones. Y esto es muy importante porque, sobre todo en la cultura moderna,
podemos llegar a creer que estamos del lado de lo divino y en realidad estamos del lado del infierno. O sea, en nombre de hablar de la luz y todo es luz y yo soy luz y luz, 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 nos olvidamos de la oscuridad. Creemos que estamos del lado de lo divino, del lado de la luz y estamos del lado del infierno. Porque precisamente lo que hay en el infierno también es mucha negación, renegación y forclusión, aislamiento. Entonces, es algo muy sutil esto del infierno, muy, muy, muy sutil, que toca fibras muy profundas y que tenemos que seguir navegando. Y lo vamos a densificar un poco, vamos a llevarlo, este concepto del infierno, lo vamos a llevar a lo cotidiano. Y en la misma palabra se desoculta de qué se trata. El infierno tiene que ver con lo inferior. Infierno, inferior. Cada vez que elegimos lo inferior, nos ponemos del lado del infierno. Obviamente, ¿qué es lo inferior? Cada uno sabrá. A cada uno se le habrá revelado qué es lo inferior y qué no. Cuando nos ponemos del lado, cuando elegimos lo inferior en nuestra vida, elegimos el infierno, sin darnos cuenta, porque el engañador tiene eso, tiene esa particularidad, que te lleva por un lado y no te das cuenta y hasta te es placentero y te es cómodo caer ahí. ¿No? Y pongo este mismo ejemplo, mucha gente que porque tenía ganas de viajar y irse de vacaciones fue y se vacunó. Digo, y no, sin juzgar a nadie, o sea, sin emitir un juicio, sin emitir condena, perdón, juicio sí, porque es importante aprender a emitir un juicio correcto. El tema es la condena, sin ningún tipo de condena, porque cada cual toma las decisiones con lo que hace en su enfrentamiento con el infierno y con el diablo y con las fuerzas demoníacas de este mundo. Está todo bien. Pero es muy sutil, hay mucho engaño por detrás, ¿no? Y este engaño, verlo como algo que opera dentro de nosotros, ¿no? Y considerarlo, cuando lo consideramos, lo hacemos propio, lo nombramos, listo, ya empezamos a generar una especie de inmunidad ante eso. Porque el infierno siempre nos abre las puertas proponiéndonos que nos escapemos de eso. Es el infierno, es el agente del infierno que viene y nos dice, che, escapate de eso, te abro la puerta. Y cuando pasás por esa puerta, en vez de escaparte del infierno, entras en el infierno. Y esto lo linkeo con estas tres sombras que venimos a hablar en el anillo codónico de las pruebas finales. Miren qué espectacular. Que es precisamente no conectar con el dolor, o sea, ergo, no conectar con el infierno que tenemos adentro, a través del olvido, la tentación de olvidarnos del dolor, de olvidarnos del infierno, de olvidarnos de lo que tenemos que trascender, la tentación de distraernos del dolor y del infierno, y la tentación de caer en la vanidad, ¿no? De creerme por encima del dolor y encima del infierno. Esos son esos tres anillos codónicos en un nivel de refinamiento muy sutil, que requiere una confrontación, ¿no? Una confrontación de uno mismo, con uno mismo y con la propia alma, que en última instancia es lo que más anhelamos y lo que más rechazamos. Ahí está el tema de la dualidad, ¿no? Y estas tres sombras que trabajan ahí, ¿no? Olvido, distracción y vanidad. Olvido, distracción y vanidad para esquivar lo que no queremos enfrentar, que tiene que ver con precisamente lo que venimos arrastrando, ¿no? De vida en vida, de ciclo en ciclo. Y esto, a ver, no es para contemplarlo y deprimirnos por eso, no, es simplemente conocer las reglas del juego. Siempre hablamos que es un juego esto, pero es un juego que es bastante severo, o sea, el premio del juego es acceder al reino de los cielos, volver al reino de los cielos. Es severo. ¿Es un juego? Sí. ¿Es una cárcel? También. ¿Es un infierno? También. ¿Es un psiquiátrico? También. ¿Es un paraíso? También. Tiene todas esas vertientes. Pero conocer las reglas
y conocer todas las dimensiones, nos lleva realmente a empezar a caminar con rectitud, ¿no? Que es lo que en última instancia estamos buscando, ese orden interno, esa conexión con la esencia. Y no poder diferenciar lo que es inferior en nuestra vida, lo que es superior, lo vemos a nivel de sociedad o lo vemos a nivel personal, no poder diferenciar lo inferior es no ver dónde está el infierno. Si yo no sé en mi vida qué es lo inferior, no veo dónde está el infierno, no veo cómo opera el infierno en mí. Ahora, si sabemos dónde está lo inferior, pero elegimos lo inferior, ahí nos convertimos en aliados del infierno. Pasamos a ser agentes. Es tan sutil, es tan sutil. Y lo vemos, ¿no? Hay ejemplos en nuestra sociedad moderna, hay muchísimos, porque si elegimos el lado del infierno, ¿no? Y lo podemos llevar en las pequeñas cosas cotidianas de cada uno, o lo vemos en caso de grandes cantantes que le vendieron el alma al diablo, o grandes políticos que le venden literalmente el alma al diablo, y esto está documentado, no es ninguna teoría, inclusive por confesión de las mismas personas que lo han hecho. Porque si está esa posibilidad de ser agentes del infierno, es porque generamos pactos. Un pacto familiar de no hablemos de lo que la familia no quiere que se hable para que no se rompa la ilusión de la familia, es hacer un pacto con el diablo. Porque al diablo le conviene que no se hable de lo que no se tiene que hablar para mantener ese supuesto orden que no es. Pongo el ejemplo de la familia porque es muy cercano, pero eso lo podemos entender en todos los niveles de la sociedad. Y si hay un pacto, obviamente hay un agente que viene a ofrecer ese pacto. Y ahí viene la función del gran engañador o del gran tentador, ¿no? Aquello que viene a tentar. Lo podemos ver desde la cara del olvido, la distracción y la vanidad, lo podemos ver en todos los niveles. Y acá donde tenemos que entender al demonio sin demonizarlo. Entender al demonio sin demonizarlo. ¿Qué es esto? El tentador, ¿no? Que dice que el diablo tienta, ¿no? O a veces en el Padre Nuestro le pedimos, y líbranos de la tentación. Le pedimos a Dios que nos libre de la tentación. En realidad, lo que está haciendo ese tentador es venir a probarte, a testarte. Nos viene a testar. Entonces, si cedemos ante la tentación, si cedemos, nos debilitamos, caemos más en el infierno. Ahora, si logramos no ceder ante la tentación, ese movimiento de veo que esto es una tentación y no lo escucho, pero no lo voy a seguir, porque no se trata de no escuchar al diablo, sino que se trata de escucharlo y no seguirlo, siempre se trata de escuchar. Si no cedes, te fortaleces. Cuando viene una tentación y logramos trascender esa tentación, lo que se fortalece en nosotros es la llama trina, en nuestro corazón, en nuestra esencia. La voluntad poder, el amor sabiduría y la inteligencia activa. También se le conocen los tres rayos, la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, otra forma de leerlo. Entonces, de alguna forma, ese tentador tiene una función. Si cedemos, nos debilitamos, vamos hacia el infierno. Si no cedemos, vamos más hacia el cielo. Entonces cumple una función, por eso es entender al demonio sin demonizarlo. Porque lo vemos más allá del bien y el mal. Podemos empezar a comprender, a hilar. Y de vuelta, ¿no? Son temas muy sutiles porque el tentador está sediento de darnos lo que queremos, si lo que queremos es lo inferior. Cuando una persona quiere lo inferior, el diablo está sediento de darlo eso. Porque sabe que ahí
La moneda de cambio es el alma. La moneda de cambio sos vos, soy yo. Te da todo a cambio de vos. Me da todo a cambio de mí. Y de vuelta son dimensiones muy sutiles, pero también nos traen fortalecimiento. Si aprendemos a discernir, nos trae fortalecimiento. Una de las características que hablábamos en una de las clases, ¿no? O aprendemos a través del estudio de la ley, de las leyes universales, o aprendemos a través de la repetición y el dolor y el sufrimiento y bueno, y todo lo que es, ¿no? En algún momento todo se va a resolver, sin duda. Pero llega un momento donde tenemos que ejercer este acto de voluntad, de ascensión, de amor por la ascensión y de inteligencia. Porque se trata de esos tres equilibrios. Tenemos que desarrollar la voluntad, el amor y la inteligencia. Porque si tenemos voluntad y tenemos amor, pero no tenemos inteligencia, no avanzamos. Si tenemos voluntad y tenemos inteligencia, pero no tenemos amor, tampoco avanzamos. Si tenemos amor y tenemos inteligencia, pero no tenemos voluntad, tampoco avanzamos. De ahí viene también la palabra doctrina, ¿no? El conocimiento el conocimiento de la llama trina. Otra palabra, ¿no? Mala palabra, doctrina. Conocimiento de la llama trina y cómo se ejerce. Y siempre va a venir el tentador y el engañador o a fortalecernos o a debilitarnos. Porque en última instancia, ¿qué se va a revelar? Lo que somos. Lo que estamos siendo, lo que estamos avanzando. Y el tentador, entre tantos mecanismos que tiene, lo que le encanta fomentar es la sombra de la clave 8, que es la sombra de la mediocridad. ¿No? Esta tendencia de elegir siempre lo inferior. La mediocridad, que literalmente es un infierno. No nos acostumbramos a la mediocridad. Y acostumbrarse es acostarse en la penumbra. Nos acostumbramos a la mediocridad. Y esta mediocridad, aparte de este mecanismo de la sombra de la clave 8, es lo que hace este engañador que inferioriza todos los conceptos elevados y espirituales genuinos que tienen que ver con la ley, los inferioriza, empezando por amor, ¿no? Ya venimos recorriendo lo que es el amor sin muerte, y hay que hacer todo un trabajo para quitarse las capas de lo que creemos que es el amor. Obviamente es un trabajo más profundo, pero empezamos a darnos cuenta ahí todo el jueguito que hay por detrás. Y ahí empezamos a lidiar, cuando hablamos de este pacto y de este agente, con el agente que tenemos dentro, que es precisamente este yo. Había una persona que le decía el tonto del culo, ¿no? Así le llamaba al ego, al yo. Que no es más, que también le dicen la mente, ¿no? La mente inferior, que no es más que nuestra parte más involucionada. O sea, nuestra parte de todo lo que somos como seres, nuestra parte más involucionada y que tenemos que educarlo y trascenderlo simplemente. Pero cuando lidiamos con todo eso, estamos lidiando con nosotros mismos. Con la parte que no hemos elevado porque la hemos ignorado en nuestro caminar, ¿no? Y es muy interesante también porque ¿qué encontramos cuando decimos, bueno, el infierno? ¿No? Es muy interesante porque ¿con qué elemento de los 4 elementos se relaciona el infierno? Todos vamos a estar de acuerdo con el fuego. El fuego del infierno. Ahora, es muy curioso, que también hay mitos que hablan, por ejemplo el mito de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses. ¿Que le robó el qué? El fuego. O sea que en los planos espirituales más elevados hay fuego y en el infierno hay fuego. ¿Cuánto se parecen el fuego, el cielo y el infierno? Claro, si empezamos a escuchar eso, ¿no? El fuego de los dioses y el fuego del infierno, ¿no? Fuego.
Y fuego en realidad, claro, también tiene que ver con piro. Fuego tiene que ver con espíritu. Espíritu significa de alguna forma fuego, pirómano, fuego. Entonces, y ahí viene Rudolf Steiner, decía que una de las principales tareas de nuestro ángel de la guarda, aquel que nos acompaña, era hacernos tomar conciencia de que el mundo material es el mundo espiritual. Y esto que estamos recorriendo va en esa vía porque el verdadero infierno es estar rodeado de fuego y no poder encenderse. El infierno es estar rodeado de espíritu, estar rodeado de vida espiritual y no poder vivir esa vida espiritual, no poder ser un espíritu, no poder estar en el espíritu, no poder estar en el fuego. Y más interesante aún es que estuvimos hablando, en una de las primeras claves de este recorrido, la importancia de que también se relaciona con el fuego, que es el deseo. ¿No? Esto del verdadero deseo, de la iluminación, de la trascendencia, del encuentro con Dios, del encuentro con lo trascendental, que hay un solo verdadero deseo de saber quiénes somos, de experimentar quiénes somos, y lo demás es todo sombra, y cuando entendemos ese deseo, todo lo demás se transforma en luz. También el deseo se lo relaciona con el fuego del deseo. Entonces este concepto de estar en el infierno es estar rodeado de fuego, sin poder encenderse, estar rodeado de luz, porque el fuego emana luz, sin poder encenderse. Por eso también se habla de que los planos superiores y mirar hacia la luz nos puede quemar. Cuando vemos de Dios de frente nos puede quemar. Tenemos que prepararnos para eso, es todo un trabajo. Había un gran cabalista que decía, solemos pedir luz, 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 y lo que tenemos que pedir son anteojos de sol, porque cuando vemos la luz nos quemamos. Entonces tenemos que ponernos anteojos de sol para ver la luz. Y se habla mucho de esto, ¿no? De este juego que estamos trazando aquí, porque es importante entender que si entendemos al concepto de infierno como estar rodeado de fuego y no poder encenderse, la solución para eso es ser fuego, o sea, ser uno en el espíritu. Porque el fuego no quema el fuego. El fuego no quema el fuego. El fuego no necesita ser purificado. El fuego es fuego. Y si empezamos a entender que también a las esferas superiores se le dice las esferas ardientes, así se le llama, y el trabajo que hace el espíritu con la carne se le llama también la trayectoria del fuego. Estamos linkeando muchas tradiciones que van en la misma línea. Hay un concepto que es el fuego no quema el fuego, y que está linkeado con lo que hablamos al principio. Cuando algo lo tenemos nombrado y lo tenemos integrado, ya pierde fuerza como amenaza. O sea, si nosotros empezamos a integrar en la conciencia el concepto de infierno, al tenerlo integrado ya pierde su fuerza como algo que nos puede amenazar. Porque empezamos a hacer fuego frente al fuego. Nos puede dar miedo caer en el infierno si nos quema el fuego, pero si el fuego no nos quema porque somos fuego, ¿qué miedo le vamos a tener si el fuego no le teme al fuego? Y esto es muy interesante porque está linkeado con la base, por eso estudiar claves genéticas y estudiar la ley, en este caso a través de claves genéticas, está todo linkeado con todo, porque en la clave no lo hablaba, pero hablamos de este concepto, ¿no? Del verdadero deseo, de reconocer el verdadero deseo de saber quiénes somos. Y deseo, que es una sombra, es la clave 30. Y la clave 30 se corresponde al hexagrama 30. Y el hexagrama 30 es fuego sobre fuego.
Entonces ahí tenemos una gran llave en la clave 30 también para entender todo este tema. Porque si entendemos el fuego sobre fuego y entendemos que la sombra del deseo hay que elevarlo y sublimarlo, ¿no? Hasta que se convierte en un rapto, que es el Siddhi de la sombra del deseo, el rapto, el don de la ligereza, ¿no? Hacernos más livianos, porque el fuego para arriba es ligero. El deseo es denso, el fuego es más ligero, el don de la ligereza, y el Siddhi del rapto es cuando nos fundimos con el todo, con el mundo del fuego, con el mundo del espíritu, en verdad y en luz. Pero hay algo muy importante también entender de este elemento fuego. Que el fuego, para ser fuego y para arder, necesita algo que lo alimente. O sea, necesita estar en unión con algo. Necesita estar en adhesión con un componente para alimentarse, para seguir quemando. Y esto es lo que las tradiciones dicen, que lo que alimenta ese fuego es sostenerse en lo correcto. Sostenerse en lo correcto. A cada paso del camino, sostenerse en lo correcto. Traducido, sostenerse en la ley. Traducido, sostenerse en Cristo. Traducido, sostenerse en el fuego del Espíritu Santo. Le podemos encontrar muchas formas. Pero hay que entender que el fuego, que el Espíritu se sostiene en algo. Se alimenta de algo, de aquello que es correcto. De aquello que para la conciencia de cada cual se reveló como correcto, como ley, como luz. Y al sostenernos en eso que hemos escuchado como correcto, como ley, como luz, yo le llamo Cristo también, es muy interesante porque siempre el que va a venir a testarnos si nos estamos sosteniendo en lo correcto no va a ser ¿quién? El diablo. Y el diablo, la palabra diablo, también tiene un significado oculto. Son dos que hablan. El hablo. Dos hablo. O sea, el diablo es aquel que viene a dividir. Que divide. ¿No? Y lo podemos experimentar muy concretamente cuando nuestro cuerpo emocional quiere algo y nuestro cuerpo mental quiere otra cosa y nuestro cuerpo físico quiere otra. ¿Qué pasa cuando nuestros vehículos no se ponen de acuerdo? División, desgaste, separación. No hay fuego, no nos podemos encender, porque tenemos nuestras fuerzas divididas. Y ahora, entonces la pregunta sería, y ahí de vuelta, ¿no? Conocer al diablo sin demonizarlo, conocer al demonio sin demonizarlo. ¿Dividir siempre es malo? Porque vamos a decir, bueno, el diablo es división, por lo tanto es malo. Y hay una característica muy importante que tiene que ver con dos claves también. Que el dividir tiene como un aspecto evolutivo que tiene que ver con el discernimiento. La clave 7 precisamente es sombra de la división, el don de la guía y el Siddhi de la virtud. Y su par programado de la 13 es la sombra de la disonancia, el don del discernimiento y el Siddhi de la empatía. Entonces, de vuelta, ¿dividir es malo? No. Pero hay algo que tenemos que aprender a hacer con la división, con el discernimiento. Que no es dado, lo tenemos que aprender. Que es aprender a dividir en servicio a lo superior para integrar y para unificar. ¿Aprender a dividir para unificar? Sí. Aprender a discernir, a dividir, a emitir un juicio, ¿no? De vuelta, ¿no? El juicio también. Para aprender a dividir, para luego unificar. Dividir en servicio a lo superior. Para unificar. Para integrar. Y para hacer este trabajo que es hercúleo,
¿no? Tiene que ver con un trabajo de Hércules, un trabajo de héroe, porque el camino espiritual es el camino del héroe. El héroe es menos que Dios, más que el hombre. Eso es héroe, es este camino. Y para avanzar en el camino, que ya digamos de alguna forma las campanas del final de los tiempos están sonando y se está poniendo todo en juego, y todos nosotros tenemos que rendir en este juego, bueno, qué hemos aprendido, qué no, si volvemos a repetir el juego, ¿no? Y de qué forma, qué estamos colaborando con otros jugadores en el juego, bueno, y todo eso. Hay que entender algo. No vamos a poder dividir en luz, o sea, discernir en luz, en servicio a lo superior para unificar y para integrar. No hay forma de que esa división sea evolutiva y positiva si no tenemos referente. Y esto es algo muy concreto, porque si hay algo que no tiene el yo que habita en cada uno de nosotros y que no tiene el tonto del culo, como les dicen, o que no tiene las fuerzas infernales, si hay algo que no tienen son referentes. Acá en este mundo no hay referentes. No hay referentes. No hay a quién creerle. No hay una voz que sea una voz que uno diga, acá está la verdad. No la hay. En el mundo no la hay. Porque el mundo es un mundo de caos. Es un mundo infernal. Es un mundo demoníaco. Por lo tanto, el referente, la referencia para poder caminar en ese filo de navaja, la tenemos que encontrar ¿en dónde? En la ley. En lo que a cada uno de nosotros se nos revela como ley. Y obviamente lo empezamos a confirmar entre hermanos y hermanas. Bueno, es por acá, yo veo esto, yo veo el otro, y empezamos a construirlo. Pero eso es por revelación. El estudio nos lleva a abrir la conciencia para la revelación de lo que es la ley. Pero no es algo que podamos tomar porque un otro lo dice. Podemos reconocerla en nuestro interior. Reconocer esa luz que nos guía. De vuelta, el don de la clave 7, la guía. Sombra, división. Entonces este mundo, al no haber ley, precisamente es que la forma que tenemos de aprender es a través del tentador, a través de la tentación, a través de la repetición, y a través de los errores. Se repiten y se repiten, y es la rueda del samsara, ¿no? Porque en este mundo todo es al revés. Todo de alguna forma fomenta la división y el caos. Por eso es una etapa muy espectacular, porque hay tanta información, tanta, que al final no sabes qué es verdad. Cuando no conoces la ley, no sabes qué es verdad. Cuando conoces la ley, empezás a discernir y ya no hay forma de que haya engaño. Porque conoces la ley, porque tenés un referente. El referente es el fuego, el referente es el Espíritu Santo, el referente es Cristo, el referente es la ley, que está dentro de cada uno. Ese ser superior que piensa a través de nuestra mente y se sirve de nuestras manos y siente a través de nuestras emociones, que va más allá de cada uno de nosotros. Lo hablamos en la clave del olvido, que lo remarqué. Incluso trajimos unas palabras de esa conciencia superior trabajando en nosotros. Entonces, encontrar el referente para caminar en esta noche oscura del alma, en este desierto planetario, en este mundo sumergido en la noche oscura. Y es importante asumir eso. Asumir que este es un mundo en servicio del infierno, que la política sirve al infierno, que la ciencia sirve al infierno, que la economía sirve al infierno, que la religión sirve al infierno. Y que eso no sea una cuestión de que nos horrorice. Simplemente, bueno, es parte del juego. Aprendemos a caminar ahí. Y tener ese referente, y a ver, esto no es una cosa de voy y lo hago. Esto es una cosa de me abro a ser guiado. Me abro a tener una referencia. Hay mucha gente que le sucede que
ha estudiado y escuchado a muchas personas y hoy es muy normal no tener miedo de qué escucha ahora porque, bueno, hay tanta confusión dando vuelta. Y el tema acá es la ley. Cuando empezamos a conocer la ley a través del estudio, a través de la contemplación, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la autoobservación, a través de la herramienta que a cada uno se le coloque, porque la misma ley, cuando nos abrimos nuestro corazón, la misma ley va a ser lo que nos va a traer lo que ahora necesitamos para caminar en esta etapa. Hoy nos sirve y quizás mañana no, pero hay que escuchar eso, hay que aprender a escuchar lo que realmente sí es. Entonces, tener esa referencia es lo que ordena el caos. Y ordenar el caos, ergo, trascender el infierno. Ergo, de alguna forma, trascender al diablo, ¿no? Que ya no ser atrapados por sus fauces, que cumple su función y que tiene incluso toda su evolución, para nuestra evolución también. Entonces, el estudio de la ciencia espiritual y de los planos superiores como referente, que tiene que ver con algo muy concreto, entendiendo la espiritualidad como algo profundamente en lo cotidiano, para trascender lo cotidiano. En lo cotidiano para trascender lo cotidiano. Por eso, y vuelvo a repetir, este espacio es un espacio creado de alguna forma para quien así lo sienta, tener un espacio de referencia interna, para quien lo sienta y que realmente siente el llamado. Y trabajar, en este caso yo he elegido las claves porque he sido testimonio, soy testigo en primera persona de lo que acá se revela. Esto es así, o sea, lo he vivido, y cuando me llegaron a mí las claves fue como, bueno, de alguna forma encontré en algún lugar la contención de todo aquello que a mí se me ha sido revelado, y que, bueno, que abre un montón de puertas, porque podemos trabajar con un montón de conceptos sin perdernos en los conceptos tampoco, porque nos lleva directamente a lo concreto, ¿no? Como estamos viendo. Y esta herramienta como referente, o este espacio como referente, o esta escucha como referente, o este grupo como referente, cada uno lo encontrará ahí, es algo muy concreto que tiene que ver con el poder de la contemplación de lo superior que nos lleva a la absorción. O sea, cuando empezamos a ver lo superior, cuando queremos ver la ley, cuando la queremos conocer por revelación, empezamos a ser absorbidos por la ley, por Cristo, por las leyes universales. Cada uno lo interpreta como lo siente. Empezamos a ser absorbidos por eso, y eso nos va empezando a guiar internamente, ¿no? Nos guía, y esa absorción desemboca en la encarnación, o sea, donde el espíritu se hace carne, donde el verbo se hace carne. Vosotros sois dioses, mas lo habéis olvidado. Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo hice, decía un maestro. Entonces se trata de que el verbo se haga carne, de la encarnación, ¿no? Siempre la New Age asocia la encarnación como, bueno, voy, vengo, subo, bajo, o me tengo que volver a encarnar en la próxima encarnación, ¿no? Como si hubiese otra. Es la única, esta es la más importante. Nos conviene pensar que es la única. Nos conviene verlo como la única. Pero encarnarnos no como un problema, sino como una solución. Encarnar el espíritu aquí, para traer el reino de los cielos a la tierra y hacer esa gran unificación que nos toca. Entonces, con este tema del infierno, que siento que sintetiza muy poderosamente lo que venimos recorriendo en este anillo codónico, decidí abrir este espacio y, digamos, de alguna forma mantenerlo, porque hace tiempo que quiero hacer un estudio de los 21 anillos codónicos. De los 21. Son 21 anillos codónicos, el que estuvimos estudiando ahora, el anillo codónico de las pruebas finales, es uno de los 21. Y es realmente un libro de referencia que aporta mucho para el orden interno y para la clarificación interna del camino, porque empezamos a ver cómo se maneja todo este
este gran caos ordenado que vivimos en este juego. Y para quien desee y sienta el llamado de seguir comulgando con esta herramienta semana tras semana, el próximo anillo que se va a abrir es el anillo codónico de la humanidad. Y el anillo codónico de la humanidad está formado por 6 claves genéticas que encapsulan todos los elementos míticos de lo que significa ser humano y la trascendencia del sufrimiento. O sea, todo eso es el anillo codónico de la humanidad. Y cuando empezamos a sumergirnos en esta explicación de estas 6 claves genéticas que forman este anillo de la humanidad, es el reconocimiento de que nacemos heridos desde el inicio, clave 25, que deberemos librar una batalla con nuestras sombras, clave 38, que deberemos superar las limitaciones de nuestra mente, clave 17, que deberemos aprender a rendirnos y soltar la necesidad de controlar la vida, clave 21, para encontrar nuestro verdadero ser, clave 10, antes de poder despertar, clave 51. Entonces, este anillo, que es el próximo y es mi deseo abarcar los 21, lo que significa mínimo 64 clases, porque son 64 claves genéticas, o sea, estamos hablando de un laburo largo, de alguna forma. Este anillo nos invita a confiar en la autoridad del corazón y a despertar atributos superiores de nuestra especie, trascendiendo la constricción del corazón, la lucha, la limitación, el control, la obsesión y la agitación. Entonces es una clave genética muy interesante y creo que de las más cercanas, porque ya esto, si bien el anillo codónico que vimos es muy cercano, porque quién no está en una transición y quién no atraviesa esas sombras, esos dones y esos idis en su vida, pero este anillo codónico de la humanidad lo sentí en mi corazón y después tuve una confirmación con un hermano. Así que va a ser el próximo recorrido. También, bueno, a quienes quieran seguir se van a contactar conmigo, les voy a dar más información, el aporte mensual y todo. Y también quiero que sepan que en principio serán como sigue siendo ahora una clase semanal, pero eso puede variar de acuerdo a la participación, ¿no? Y yo entiendo de que esto es un servicio de que cada uno se sirva y en el silencio del corazón trabaje con todo, pero a medida que vayamos participando se pueden generar nuevas dinámicas. Yo hago este aporte de abrir este estudio, de continuarlo, porque me es muy nutritivo a mí. También me mueven muchas cosas, semana tras semana. Les digo que preparar una clase, que no siempre implica sentarme a hacerlo, pero sí, preparar una clase y alinear todo mi ser para poder dar lo mejor es un gran desafío, muy, muy bueno, muy positivo. Y siento que es una herramienta que aporta mucho alivio, entendimiento, claridad, comprensión. Y sobre todo mi objetivo es que podamos comulgar con la ley, ¿no? Que cada uno pueda reconocerlo más allá de que otra persona lo diga, realmente ofrecer esa herramienta. Así que bueno, este fue la síntesis del anillo codónico de las pruebas finales. Y bueno, se sigue abriendo el estudio, cada uno me va a hablar quien quiera seguir participando. Y bueno, y continuaremos aquí compartiendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, está el micrófono abierto. Simplemente tiene que tocar ahí el microfonito y preguntar. Y si no saben que siempre está disponible, bueno, el grupo que va a quedar para preguntas y respuestas. Bien, bueno, gracias Natalia, gracias Ber, gracias Marve, gracias Ro, gracias Jera, gracias Mica, gracias por acompañar aquí. Y bueno, estamos en contacto y les voy a dejar más información para este próximo ciclo que se abre, que probablemente ya comience el próximo domingo. Y espero de corazón que este recorrido que hayamos hecho vaya
aportado algo positivo a su camino. Siento que todos somos los del camino, que antes así se les llamaba a quienes querían caminar en la luz, querían caminar en la ley, los del camino. Así que este espacio es, digamos, ofrecido a los del camino para simplemente compartir aquello que nos hace bien y que nos conecta con la ley, con el espíritu, y que bueno, sobre todo nos da este espíritu de trascender valientemente el infierno, ¿no? Y creo que para eso venimos. Así que bueno, muchas gracias y nos encontramos en un próximo encuentro.